Muy buenas noches, queridos hermanos, paz y bien. Continuamos con una serie de videos relacionados con el Cántico de las Criaturas, compuesto por nuestro seráfico Padre Francisco de Asís. Antes de iniciar este encuentro, solamente darle mis disculpas porque el anterior video, por razones técnicas, por fallas técnicas en mi micrófono, a partir del minuto 35 quedó mudo. Por eso estoy realizando este video desde el minuto 35 en adelante. Pero antes voy a hacer un breve recuento de lo dicho hasta ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con algunos versículos del Cántico de las Criaturas. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por lo cual nos alumbra, y Él es bello y radiante con gran esplendor. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servirle con gran humildad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así, queridos hermanos, damos inicio a la continuación de este video anterior, mencionando algunos apartes ya dichos. El Cántico de las Criaturas es considerado el escrito más famoso de San Francisco de Asís. Una de las primeras manifestaciones literarias de la lengua italiana es esta, el Cántico de las Criaturas. Está redactado en un idioma vulgar, la lengua hablada por el pueblo y que iba sustituyendo paulatinamente al latín, que era la lengua oficial. En esta misma lengua vulgar dictó Francisco la mayoría de sus escritos que hermanos con una buena formación escolástica consignaban en latín. La lectura o la escucha del Cántico de las Criaturas en su lengua original permite captar algo de su sonoridad y de su tonalidad. La copia más antigua del Cántico se encuentra en un pergamino manuscrito conocido como el Codex 338,
escrito hacia el año 1250. Este famoso códice se conserva desde hace poco en su sede original, la Biblioteca del Sacro Convento de Asís, donde ha sido repuesto desde la Biblioteca Comunal de la misma ciudad, que lo conservó desde tiempos de Napoleón. El manuscrito tiene un espacio para notas musicales entre la primera y la segunda línea. Por desgracia, tales notas no han sido reproducidas en este manuscrito ni en ningún otro. Así pues, se desconoce, queridos hermanos, la melodía que acompañaba originalmente al cántico. Debió tratarse de una especie de tono sálmico aplicable a todos los versículos. Y comienza este manuscrito, Códice 338, con una introducción. Aquí empieza la alabanza de las criaturas que el bienaventurado Francisco compuso estando enfermo en San Damián, para alabanza y gloria de Dios. Y encontramos los fundamentos en las fuentes franciscanas, en las hagiografías y biografías que se hicieron de él, nos dan cuenta de la veracidad y la existencia de este manuscrito y quién lo compuso. En la vida primera del Beatísimo Francisco, escrita por Tomás de Celano, 1228-1229, relaciona el cántico de las criaturas con el cántico de los tres jóvenes, que lo encontramos en la Sagrada Escritura, en Daniel 3, del 57 al 90, y dice así: como en otro tiempo los tres jóvenes en la hoguera visitaban a todos los elementos a loar y glorificar al Creador del universo, así este hombre, Francisco, lleno del Espíritu de Dios, no cesaba de glorificar, alabar y bendecir en todos los elementos y criaturas al Creador y Gobernador de todas las cosas. Primera de Celano 80b. En el Memorial de los Deseos del Alma, escrito nuevamente por Fray Tomás de Celano, 1245-1247, habla con detalle de las muchas enfermedades que Francisco sufría, a las que llamaba hermanas. Desde la juventud, dice Celano, estuvo afecto de una malaria crónica que le producía escalofríos, náuseas y dolor de cabeza. En Oriente contrajo una enfermedad de los ojos, sufrió de anemia, de úlcera gástrica y de úlcera intestinal. Desde el año 1224 tuvo las llagas que le dificultaban caminar. Por otra parte, estaba muy preocupado por el destino de la orden, en la que existían fuertes tensiones internas y se rechazaba cada vez más el estilo de vida de los inicios. Francisco se sintió fracasado, sin fuerzas. En estas circunstancias, y estando acostado a causa de sus enfermedades en una cabaña construida con esteras de paja junto a San Damián, experimentó la bendición de Dios y escuchó esta promesa del Señor. Exulta, pues, le dijo el Señor, porque tu enfermedad es prenda de mi reino
y espera seguro y cerciorado por el mérito de la paciencia, la herencia de mi reino. Entonces compuso algunas alabanzas de las criaturas, incitándolas a alabar a su modo al Creador. En el numeral 213 del Memorial de los Deseos del Alma de Fray Tomás de Celano. También, queridos hermanos, en la leyenda de Perusa encontramos conservado el relato de los primeros compañeros y es todavía más detallado. 2 años antes de su muerte, estando ya muy enfermo y padeciendo sobre todo de los ojos, habitaba en San Damián en una celdilla hecha de esteras. Viéndole el ministro general tan afligido por la enfermedad de los ojos, le mandó que se hiciera y se dejara ayudar y cuidar. Pero entonces hacía mucho frío y el tiempo no era propicio para empezar la cura. Yacía en este mismo lugar el bienaventurado Francisco y llevaba más de 50 días sin poder soportar de día la luz del sol ni de noche el resplandor del fuego. Permanecía constantemente a oscuras, tanto en la casa como en aquella celdilla. Tenía además grandes dolores en los ojos día y noche, de modo que casi no podía descansar ni dormir durante la noche, lo que dañaba mucho y perjudicaba a la enfermedad de sus ojos y sus demás enfermedades. Al igual que en el relato de Tomás de Celano, se indica que en una de esas noches Francisco sintió compasión de sí mismo y suplicó a Dios que le ayudara. Este le prometió un inmenso tesoro y le dijo: Pues bien, hermano, dijo la voz, regocíjate y alégrate en medio de tus enfermedades y tribulaciones, pues por lo demás has de sentirte tan en paz como si estuvieras ya en mi reino. Y al levantarse al día siguiente, dijo a sus compañeros: si el emperador diera un reino entero a uno de sus siervos, ¿no debería alegrarse sobremanera? Y si le diera todo el imperio, ¿no sería todavía mayor el contento? Y añadió: pues yo debo rebosar de alegría en mis enfermedades y tribulaciones, encontrar mi consuelo en el Señor y dar rendidas gracias al Padre, a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, porque Él me ha dado esta gracia y bendición. Se ha dignado en su misericordia asegurarme a mí, su pobre e indigno siervo, la participación de su reino. Por eso quiero componer para su gloria, para consuelo nuestro y edificación del prójimo, una nueva alabanza del Señor por sus criaturas. Cada día ellas satisfacen nuestras necesidades. Sin ellas no podemos vivir y sin embargo, por ellas el género humano ofende mucho al Creador. Cada día somos ingratos a tantos dones y no loamos como debiéramos a nuestro Creador y al dispensador de todos estos bienes. Se sentó, se concentró un momento y empezó a decir: Altísimo, omnipotente, buen Señor. Y compuso para esta alabanza una melodía que enseñó a sus compañeros para que la cantaran. El relato concluye indicando
que Francisco alababa al Señor en los días de salud y en los de enfermedad, y que animaba a los demás a alabar a Dios más todavía. Según la leyenda de Perusa, el Cántico de las Criaturas fue redactado en el invierno de 1224, comienzos de 1225, junto a San Damián en el monasterio de las Clarisas de la época. Solo las estrofas sobre la paz y sobre la muerte fueron redactadas más tarde. Los versos sobre el perdón y la paz para dirimir el conflicto insistente entre el obispo y el podestá de Asís. Los versos sobre la hermana muerte poco antes de su fallecimiento. Ahora, queridos hermanos, continuamos con este breve recuento con la estructura del cántico. Hemos hecho una mirada global al cántico, de cómo está este poema, esta alabanza, este cántico, muy estructurado. Podemos decir con seguridad autobiográfico, es decir, escrito y dirigido por el poverello de Asís. Es un canto surgido al final de una noche de dolor. Va dirigido a aquel que nadie puede nombrar, al Señor Altísimo y Omnipotente, buen Señor. Menciona a la fraternidad y gloria de la creación, estos elementos asociados por parejas de ambos sexos y resaltando su bondad. En él encontramos en las estrofas 7 y 8 la realidad negativa y no al hombre en su gloria, sino al hombre herido por el dolor y la contradicción, que sobrelleva en paz la enfermedad y el abatimiento. Francisco alaba a Dios desde el lado negativo del ser humano, que una vez asumido, desemboca en la esperanza. Dios se manifiesta en el esplendor de la creación y también se manifiesta en el seno de la noche humana cuando el hombre la asume de una forma armoniosa, insólita. Presenta una dimensión escatológica que se encuentra en todo el cántico, no solo en la última estrofa del mismo. El cántico de Francisco es un reflejo de una iluminación interior, cultivada día a día en la oración, en la contemplación, hasta el punto que podemos decir de Francisco que no era un orante, sino un hombre, todo él hecho oración. El Dios bueno, amoroso, piadoso, manso, suave y dulce. Encontramos un esquema desde nuestra propia perspectiva histórica, una introducción ubicada en los versículos 1 y 2, un cuadro primero ubicado en los versículos 3 al 9, un cuadro segundo, versículos 10 y 11,
un cuadro tercero en los versículos 12 y 13 y la conclusión en el versículo 14. Toda esta explicación de este esquema temático ya la hemos compartido en los videos anteriores. La fecha y lugar de composición igualmente. Y desarrollamos cada una de estas partes esquemáticas. La introducción, el cuadro primero, el cuadro segundo, el cuadro tercero, la conclusión. Todo esto último lo hemos desarrollado en el video anterior. Y las llamadas que nos hace el cántico a nosotros en este siglo. Una llamada a centrar nuestra vida en Cristo, una llamada a la alabanza de Dios con la conciencia de formar parte del mismo, una llamada a la fraternidad universal. Y en ese momento, minuto 35 del video anterior, por fallas técnicas o por descarga de mi micrófono, el video quedó mudo. Por esa razón, en este video retomaré este aspecto de la llamada que nos hace el cántico a la fraternidad universal. La espiritualidad ecológica de Francisco se traduce en la propuesta de fraternidad universal. Propuesta que expresa de modo admirable en el cántico al hermano Sol, escrito, y es importante señalarlo en uno de los momentos más críticos de su vida. La clave de la lectura del cántico está en la relación fraterna. Francisco, tanto en el cántico como en todos sus escritos, llama hermanas a todas las criaturas, las hermosas y bellas, las perjudiciales y negativas. Llama hermana al agua, al sol, a la tierra, a la enfermedad, a la muerte, a la tribulación, a la relación enfrentada. Y es en el cántico donde deja bien clara su relación fraterna con todo y todos, amigos y enemigos. También este cántico nos llama a la armonía en la relación de los seres creados. Un elemento importante, queridos hermanos y hermanas, en el cántico es la relevancia de la armonía necesaria entre lo masculino y femenino. Todos los elementos están ordenados por parejas: sol, luna, viento, agua, fuego, tierra. Todas las parejas derivan del desposorio entre el Señor, hermano Sol, y la Madre, hermana Tierra. Señor y hermano,
madre y hermana, porque ambos han sido creados por Dios y ambos son hermanos entre sí y co-creadores en el gran matrimonio cósmico. También nos llama a seguir un itinerario espiritual como clave de humanización. Francisco nos ofrece un camino espiritual que hoy es imprescindible para vivir como personas humanas libres, dignas, relacionales. ¿Qué camino nos presenta Francisco? Primero, la intuición de que todo está interrelacionado, de tal modo que es imposible vivir en el aislamiento, sino en la relación solidaria y compasiva. Y siguiendo con el itinerario espiritual, el cántico nos invita, nos llama a una relación fraterna. Solo puede darse en el respeto radical a la diversidad y diferencia, sin la cual tampoco hay vida. Una relación alimentada por el cuidado mutuo, solícito y humilde, que aleja de sí todo intento de posesión y dominio. Un cuidado mutuo que requiere de una comunicación profunda y entrañable, que llega a lo más hondo e íntimo de cada criatura, amándola en lo que es en verdad y liberándola de toda instrumentalización o manipulación. También nos hace, en este itinerario espiritual, nos invita a desarrollar una comunicación basada en la ternura como único punto de partida para el encuentro con la realidad, me guste o no esa realidad. Un principio de realismo y madurez, de libertad y sencillez inapelable. Y siguiendo en el orden de las ideas, en el cántico se nos invita a tener y experimentar una dimensión de reconciliación manifestada en el perdón entre enemigos enfrentados y la aceptación pacífica y serena de la muerte y la enfermedad. El ser humano se reconcilia con el ser humano. La vida abraza a la muerte porque ésta es hermana y es la puerta hacia una vida más plena e inmortal. Como conclusión podemos decir, queridos hermanos, que hoy nos movemos entre el ideal de vida social y económico de Pedro Bernardone, padre de Francisco, hombre de negocios, buscador de poder y prestigio, y el proyecto de vida de Francisco, el juglar de Dios, solidario con los siervos, buscador infatigable de la fraternidad. Y en esta propuesta de vida que hacen Francisco y Clara, quisiéramos resaltar la no ingenuidad de la propuesta, que tiene fundamento en 3 razones. La primera razón, la relación fraterna no ignora la negatividad de las cosas, pero no se queda en ella. Es capaz de ir más allá,
La razón de esta relación de comunión interdependiente, tierna, gozosa, reconciliada, está en el amor común que Dios nos da en Jesucristo y que es alentado permanentemente por el Espíritu. Una segunda razón, la centralidad de la vida de la dama pobreza. En Francisco y del privilegio de la pobreza en Clara. Es esta opción la que más nos puede ayudar a entender una espiritualidad ecológica, válida para toda cultura, para toda época. La pobreza es una exigencia de vida que conlleva a vivir entre los pobres y excluidos, convivir con ellos, integrando en la propia vida la solidaridad radical que privilegia a los más débiles, sentándolos a la mesa común. Esta acogida exige la alegría y la esperanza en medio del conflicto y el mal. La conflictividad de la vida es integrada con realismo y confianza en la búsqueda del bien para todos. Requiere, claro está, el trabajo esforzado por salir a la calle y defender la vida allí donde esté más amenazada, pero hacerlo desde la ternura y la fe, no desde la violencia repetitiva del más fuerte. No se niega el mal, se acepta y se integra en paz. Requiere la desposesión, la sobriedad y el no dominio sobre nada ni sobre nadie. Se trata de una ascesis en el uso de los bienes sin la cual nada puede existir en paz. La pobreza parte de una dimensión vital de humildad, de colocarse en el suelo, al lado de las cosas, nunca sobre las cosas. Solo desde esta posición puede darse la reconciliación cósmica e inaugurar un nuevo orden de cosas, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y la tercera razón, la centralidad de la Eucaristía, como la mesa del Señor, donde todos tienen cabida y donde se da la convivialidad y la reconciliación de cada parte en el tono que es Dios mismo. Y como fruto de estas razones, tenemos como tarea y responsabilidad personal y comunitaria ser modelos de vida, viviendo el carisma de Francisco que nos conduce a vivir plenamente el misterio de la salvación en Cristo, Señor nuestro. Y de ahí la necesidad de que debemos realizar y ayudarnos mutuamente y ir a donde nos necesitan. Y hacemos entonces aquí unas indicaciones prácticas que nos conducen a un itinerario salvífico en Cristo a la manera de Francisco. Y nos dice, del Dios mayor y omnipotente al Dios menor, servidor, pequeño. Del consumismo
a la espiritualidad de lo suficiente, al cuidado en el consumo, de la cultura de la violencia a la cultura de la no violencia, de la dependencia a la interdependencia, de la independencia a la interconectividad, a la búsqueda de integración en nuestra vida de los rostros de la exclusión, del aburrimiento existencial al gozo sencillo, pequeño, de la comunión compartida, del interés por la mentalidad de único pensamiento al aprecio de la diversidad, de la indiferencia ante los problemas ajenos a la responsabilidad compartida de quien sabe que nada puede serle ajeno, del aprecio indiscriminado de lo tecnológico al aprecio de las relaciones humanas, de la insensibilidad ecológica a la justicia compasiva y solidaria y contemplación admirada de lo cotidiano. Alabado seas por el hermano Sol, alabado seas por la hermana Luna, sea alabado, mi Señor, por la Madre Tierra, por la hermana Montaña, el hermano Mar, por el hermano Viento y el hermano Aire, por la hermana Agua, el hermano Fuego. Las estrellas de arriba te dan gracias. Toda alabanza a los que viven en paz. Alabado seas por el hermano Lobo, alabado seas por la hermana Ballena. Sea alabado mi Señor por el canto de la naturaleza, por la hermana Águila, el hermano León, por el hermano Tigre, la hermana Foca, por la hermana Flor, el hermano Árbol. Que las criaturas te den gracias. Toda alabanza a los que viven en paz. Pregunta a las bestias y te enseñarán la belleza de la tierra. Pregunta a los árboles, te enseñarán la belleza de la tierra. Pregunta a los vientos y te enseñarán la belleza de la tierra. Pregúntalo a flores y te enseñarán la belleza de la tierra. Hermano Sol, hermana Luna, canta, canta hoy por la belleza de la tierra, del cielo y de nuestro nacimiento. Canta siempre. La naturaleza, lo humano y lo divino, todo nos rodea, Señor de todas las cosas, a ti los himnos de alabanza. Y así, queridos hermanos, terminamos esta breve reflexión sobre el cántico de las criaturas. Mucho más se puede decir. En muchos libros, en muchas publicaciones, en muchas obras de arte, en muchos escritos y poemas encontraremos el cántico de las criaturas como uno de los más importantes en la literatura y poesía latina. Hoy nos resta por decir, no hemos hecho nada, hermanos. Iniciemos y cumplamos nuestra misión, como así lo hizo Francisco, para encontrar al final de su vida el gozo de la eternidad. Paz y bien, hermanos muy queridos, bendiciones. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube y en los distintos grupos y páginas del Facebook, donde estamos invitando a todos los hombres de buena voluntad
e invitando a todos los cristianos a tener en Francisco un modelo de vivencia del Evangelio, que encarnó en su propia vida a Cristo. Y por eso se le ha llamado desde esa época medieval el Alter Cristo de la Edad Media. Hoy nosotros no debemos aspirar a imitar a Francisco, porque ese fue un don maravilloso, un acontecimiento que irrumpe en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia en esa época. Y cada época suscita una respuesta. Y Francisco fue una respuesta en esa época a la crisis que padecía la humanidad en ese momento histórico. Francisco se constituye en un acontecimiento, en una novedad, que el mismo Dios se hace presente en él. Paz y bien, hermanos, y continuamos dándole gracias a Dios por todos los regalos y dones que nos da para el servicio de los hermanos, de los más necesitados, y para construir una civilización nueva en el amor, a ejemplo de la fraternidad suscitada con motivo de el ejemplo de Francisco, quien no quiso fundar una orden, pero fue tal su entrega, su conversión y su testimonio que suscitó la conversión y el cambio de vida en muchos de los hombres y mujeres de esa época, y que hoy ese llamado perdura y sigue vigente la vida del Evangelio en cada uno de nosotros, a la manera del poverelo de Asís. 800 años y un poco más de existencia a lo largo y ancho de todos los continentes, formando una gran familia de frailes, religiosas, franciscanas y clarisas, y un gran número de laicos, hombres y mujeres, casados y solteros, que hacemos profesión de vivir el Evangelio del Señor a la manera y siguiendo el camino dejado por Francisco. Su vida, que está impregnada de Evangelio, una forma de vida en Francisco. Paz y bien.